Frente Amplio nació de una promesa. En 2011, la generación más movilizada que había visto Chile salió a las calles. Gabriel Boric lideraba la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Giorgio Jackson encabezaba el movimiento estudiantil en la UC. Marchaban contra la privatización de la educación, contra el lucro, contra lo que ellos llamaban el modelo heredado de la dictadura, y contra los cuoteos políticos en las instituciones públicas. Una década después, eran gobierno. Alberto Mayol era precandidato presidencial del FA. Junto a Beatriz Sánchez, la candidata del movimiento en 2017, encarnaban lo que el FA prometía ser: la ruptura con lo que llamaban la traición histórica de la concertación. La impresión de que la presidenta Bachelet se refirió un poco a esta idea cuando ella dijo que ustedes eran básicamente hijos de lo que se había creado después de la concertación. Yo te vi en varias partes y en varias entrevistas que tuviste antes en otros canales, y tú haces referencia mucho a lo que denominan la gran traición. Y para eso te estás refiriendo un poco a cómo lo que era la concertación y también lo que seguramente la nueva mayoría asumen el modelo dejado por la dictadura y contradicen sus expectativas y sus esperanzas y sus discursos de cambio profundo. ¿Por qué le llaman la gran traición? ¿Acaso no te parece suficiente el haber consolidado un sistema que permite, entre otras cosas, que personas como tú puedas estar presentándote hoy día con mucha más tranquilidad que nunca antes a una elección, y que si bien había que pagar un costo por eso, el costo parece haber sido mucho menor de lo que eventualmente se pudo haber ganado si es que eventualmente no se producía esa consolidación democrática? Si nos vamos a conformar con la democracia electoral, evidentemente esto todo tuvo sentido. Pero había una promesa que, si queremos decirlo en términos del eslogan de ellos mismos, se resumía en la alegría. Pero si queremos ser más precisos, se resumía también en la problemática de la igualdad. Y si queríamos ser más precisos, era el rescate de aquellos movimientos donde la concertación nace: sindical, estudiantil, pobladores, derechos humanos, feminismo. Todos esos movimientos debían ser rescatados y elevados con capacidad de gobernar en sus ideas, en su sensibilidad. También decíamos que se iba a hacer una democratización radical, que se iba a avanzar a la democracia completamente. Todos esos elementos fueron traicionados. Hoy día... Beatriz Sánchez lo tradujo en propuestas concretas. Yo le reconozco a los últimos años de regreso de la dictadura a la democracia muchas cosas. O sea, la estabilidad después del paso de la dictadura a la democracia, el mejorar la vida de los chilenos y chilenas en general, el que se haya disminuido, pero profundamente, el nivel de pobreza con que volvimos a la democracia. Eso es un logro tremendo. Pero han pasado ya 27 años y mi crítica, y creo que por eso surge el Frente Amplio, por eso yo soy candidata hoy día presidencial, es que a mí me hubiese gustado que por la gente que yo voté durante mucho tiempo en concertación, hubiese levantado estas banderas que levantamos hoy día nosotros. No es una crítica a que todo se hizo mal, no, al contrario, yo reconozco muchas de las cosas que se hicieron. Mi crítica hoy día es que, pasado un tiempo de un gobierno que era complejo saliendo de dictadura, pasado gobiernos que no hubiesen levantado estas banderas de hoy día, que son: pongamos una red de seguridad social, saquemos el negocio de algunos aspectos de la vida, de las pensiones, de la salud, de la educación. Cuando he leído varias columnas y varias interpretaciones, porque una es la de Carlos Peña, hoy día había otra de Harald Beyer, que fue ministro de Educación de Sebastián Piñera, hoy día está al frente de una universidad, y él hablaba sobre la extrema izquierda y que no hay, con nuestro proyecto como de extrema izquierda, y que no había votantes para la extrema. Hay varias lecturas de qué es lo que pasó, hay varias columnas además de qué es lo que pasó o haciendo esta lectura de lo que pasa con el Frente Amplio. Y yo lo que digo es que yo no tengo una fantasía, ni en el Frente Amplio tenemos una fantasía de cómo es la sociedad chilena hoy día. Hacemos la lectura de cómo es la sociedad chilena. Lo que estamos planteando no son cambios radicales de cómo se van a vivir, no. Simplemente decimos, en ciertas áreas de la vida saquemos el negocio y hagamos una red de seguridad social. Amplifiquemos, hagamos más profunda la participación de las personas, que es algo que nos motiva mucho. A propósito de la discusión que tenían antes, yo siempre lo he dicho así:
Si queremos que la gente vaya a elegir cada 4 años a una autoridad, bueno, hay que fortalecer el músculo de la votación. Si nos piden cada 4 años que elijamos a una autoridad, pero no nos piden nunca ninguna otra opinión respecto a lo que pasa a nivel de barrio, a nivel comunal, regional o nacional, es bien difícil que nos entusiasmemos solo por ir a votar por una autoridad, más encima con los casos de corrupción política. Entonces, eso es lo que queremos cambiar. No iban a hacer la concertación, iban a hacer otra cosa. Para entender qué eran exactamente, hay que ir a España, año 2011. El movimiento 15M, los indignados, tomó las plazas de Madrid. Era una generación que creía que el sistema político estaba capturado y que había que construir uno nuevo. De ese movimiento nació Podemos, y de Podemos, en buena medida, nació el Frente Amplio chileno. La conexión no es especulación, es una relación documentada a lo largo de una década. En 2016, Gabriel Boric viajó a Madrid y se reunió con Pablo Iglesias, el fundador de Podemos. La foto existe, la cita de Boric también. Estaremos mirando su experiencia. En 2018, el Frente Amplio invitó a Íñigo Errejón, cofundador de Podemos, a dar una charla en Santiago. Errejón se reunió con dirigentes de Revolución Democrática y en esa charla dejó una idea. Cuando un movimiento como este pierde el gobierno, sus cuadros necesitan tener dónde aterrizar. Necesitan una red de think tanks, fundaciones, organizaciones, una infraestructura que les pague mientras esperan el próximo ciclo electoral. Sin eso, el movimiento se disuelve entre elecciones. No era teoría, era su experiencia directa. En 2020, Giorgio Jackson, cofundador de Revolución Democrática y futuro ministro de la Moneda, viajó a España y se reunió con Iglesias y su pareja, Irene Montero. 2 años después, Irene Montero fue invitada oficial a la ceremonia de toma de posesión de Boric. Y cuando Boric ganó las elecciones en diciembre de 2021, a quien dio su primera entrevista internacional como presidente electo, no a CNN, no a la BBC, al podcast de Pablo Iglesias. El modelo Errejón dice, la hegemonía no se toma por asalto, se construye posición por posición. Pero para entender por qué importa el modelo, hay que entender el proyecto al que servía. En sus propias palabras. Y bueno, Gabriel Boric también ha dicho que... ¿Qué sociedad me imagino yo? ¿Y a qué sociedad me gustaría llegar? Me gustaría llegar a una sociedad sin clase. Yo, la utopía que me planteo es esa. El marxismo no es una teoría política, y por eso te expliqué al principio, es una religión de sustitución. Una sociedad sin clases tiene una estrategia, y esa estrategia tiene nombre, guerra de posiciones. Que esto sirve de referencia, ¿no? Pero en el fondo Gramsci en su reflexión se da cuenta, y esto mirando, haciendo como un contrapunto con lo que se discutía en la teoría militar en esa época, de que lo que se había hecho en el caso ruso, el caso obviamente posterior, pero no el caso cubano, es más bien lo que se conoce como guerra de movimiento. Un asalto, una ruptura, un momento así de decisión y avance que permite tomarse el poder y cambiar una situación de fuerza, ¿no? Y lo que él en el fondo se da cuenta, y el enfoque que propone para una construcción de un proyecto socialista, es que primero que los sectores subalternos necesitan construir su mirada propia, y para él eso es solo posible a través de un partido que sea el intelectual colectivo de esos sectores subalternos, ¿no? El espacio donde se construye esa mirada propia de sociedad. Pero después lo que se da cuenta es que en esta dinámica de una sociedad compleja, con muchas capas, sectores e instituciones de la sociedad civil en las cuales se vive y se disputa una determinada hegemonía, más que pensar en una guerra de movimiento, en un asalto, lo que hay que pensar es una guerra de posiciones, ¿no? En trincheras. En el fondo, cómo ese campo de los de abajo, de los excluidos, simplemente de las y los trabajadores, va construyendo sus propias instituciones, sus propios espacios en la sociedad,
donde esta mirada distinta, esta mirada donde la solidaridad es mejor que salvarse solo, donde la colaboración es mejor que la competencia, etc., se vive, existe y gana espacio de poder en la construcción de la sociedad. Y eso implica asumir posiciones permanentes, no simplemente como ir corriendo y tratar de tomar el poder, sino que ir como construyendo posiciones permanentes donde una forma de vida distinta puede ir haciendo carne en la experiencia cotidiana de las personas, construyendo su propio sentido común, es decir, construyendo contrahegemonía y permitiendo en el fondo, en el largo plazo, que la disputa del poder sea una disputa del conjunto de la vida de la sociedad y no simplemente la toma de un edificio en particular. El origen intelectual. Entonces, a ver, ¿por qué usan a los estudiantes? Bueno, simplemente porque el marxismo, cuando surgió la clase media, quedó sin piso, porque el relato ya no se tejía tan bien. Había un grupo que había surgido y que había logrado bienestar, y iba en aumento, y cada vez se iban, disminuyendo la pobreza, una serie de situaciones, y tuvo que reinventarse. Y se reinventó desde la Escuela Crítica de Frankfurt, y la Escuela Crítica de Frankfurt va a retomar a la figura de Gramsci, que había sido muy olvidado, porque él escribe en los años 20, pero sus obras no son retomadas hasta después. Y ahí se habla de este marxismo cultural, que básicamente es que el marxismo tiene que afectar las superestructuras, no intentar cambiar la economía, sino que afectar la superestructura dominando la educación, los medios de comunicación y la cultura. Y por eso mismo se van a meter primero en las universidades. ¿Y por qué los estudiantes? Porque los estudiantes son soñadores. No es una coincidencia de vocabulario, es el mismo proyecto y tiene 100 años. Esto es Sistema Roto. Quédate.